celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús de entre los muertos. Y la resurrección de Jesús hizo toda la diferencia. Es la diferencia entre muchas religiones que tienen enseñanzas, como nos recordaba el hermano que estuvo con nosotros hace una semana atrás, 2 semanas, que nos dijo de que la diferencia con Buda, con Mahoma, es que sus tumbas están ocupadas. Todos los budistas pueden reconocer que Buda falleció, que Buda no era el camino, no era la verdad, no era la vida. Mahoma de la misma manera, está su tumba en Arabia Saudita. Lo maravilloso con la tumba de Jesús es que es una tumba que quedó vacía. Y creo que mucha gente hoy día, desde luego, cuando alguien no cree en Dios, va a negar los milagros. Cuando alguien no cree que existe un Dios, va a decir, pues es puro cuento de una religión, leyendas de las religiones. Cada religión inventa sus propias leyendas, y sí es cierto eso, que cada religión inventa sus mitos. Pero la diferencia de nosotros como cristianos es que estamos basados en la fe de un hombre de la historia. Estamos hoy en el año 2000, ¿qué? 2018, ¿después de quién? Después de Cristo. Jesús partió la historia en dos. Estamos en el año 2018 después de Jesús. Existen vastos documentos de la antigüedad que muestran la historicidad de Jesús de Nazaret. Y Jesús fue puesto en una tumba identificable, en una tumba que pertenecía a José de Arimatea, un hombre reconocido en su tiempo en Jerusalén. Era uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Jerusalén, del grupo gobernante. Era una tumba de ricos, así como Isaías 53 había profetizado. Dice Isaías 53, 700 años antes de Cristo, que el Mesías de Dios, que Dios hecho carne, Jesús viniendo a este mundo, dice que sería muerto entre criminales, entre ladrones, pero que sería puesto en una tumba de ricos, tal y como Isaías lo había anticipado. Así sucedió. Y la tumba de Jesús era identificable, y algo seguro fue que su cuerpo fue puesto en ese lugar, y que eso fue el viernes, y que para el domingo en la mañana su cuerpo no estaba, a pesar de que una guardia había sido puesta a cuidar la tumba. La tumba fue removida. Y Jesús venció la muerte. Y cuando llegaron las mujeres a ungirlo corriendo el domingo en la mañana, vieron a 2 ángeles de Dios y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y vemos que Tomás, por ejemplo, uno de los discípulos que vio a Jesús resucitar a Lázaro, y que vio a Jesús dar vista a los ciegos y regresar su oído a los que no podían escuchar, después de ver el poder de Jesús de calmar la tormenta, dice: no, es que yo no puedo creer que Él esté vivo, a menos que yo meta mi mano en su costado y en sus manos, podré creerlo. Y cuando vio a Jesús y le dijo: no seas incrédulo sino creyente, cayó a sus pies, lo abrazó y dijo: Señor mío y Dios mío. Verdaderamente la resurrección, para un mundo que no cree en lo sobrenatural, que no cree en los milagros, suena algo increíble, suena algo difícil de creer. Y en el tiempo del apóstol Pablo, cuando él está escribiendo una carta a los Corintios alrededor del año 56 después de Cristo, algunos de los creyentes de Corinto eran personas que buscaban la filosofía griega, vivían vidas inmorales sin Dios. Finalmente conocieron a Jesús algunos y se formó una iglesia. La iglesia no es una religión, no es una institución. Somos las personas que amamos a Dios, que lo buscamos. La iglesia es la asamblea, la reunión de los que somos imperfectos, pero con nuestra vida imperfecta buscamos la fortaleza de Dios y la guianza de Dios en nuestra vida a través de Cristo. Y esta iglesia de Corinto, había gente que decía: no, es que se me hace que la muerte es el fin de la existencia. Y esas preguntas: ¿existe la vida después de la muerte? ¿Resucitó Jesús de verdad? Tú sabes que ha habido investigaciones de universidades serias en el mundo. Creo que una fue la universidad en Inglaterra de Edimburgo, que hicieron un estudio de gente que muere en los hospitales o en las ambulancias, en emergencias, y que después son resucitados artificialmente. Y muchas de esas personas narran experiencias muy similares, que ven un túnel. ¿Han escuchado esa historia? Que ven un túnel y una luz al otro lado del túnel. Algunos de ellos pueden decir: es que yo vi cuando tú le dijiste esto, cuando el doctor, vinieron todos corriendo. Pero ¿cómo vieron si estaba clínicamente muerto? Y esa es la maravilla de que en Jesús nosotros podemos saber que si nosotros creemos en Él, podemos tener la seguridad de vida eterna.
Vamos a juntos ver la carta de Primera de Corintios, capítulo 15, donde Pablo toca un tema tan importante para nuestras vidas, porque un día todos nosotros vamos a morir y debemos estar preparados. La primera reflexión que vamos a ver en la carta es que la resurrección de Jesús es una parte esencial del Evangelio. Sin resurrección de Cristo no hay evangelio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra evangelio? Levanta tu mano si has escuchado la palabra evangelio. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa? Porque decimos, es que hay que predicar el evangelio. Les anunciaron el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, la palabra evangelio, eu, significa bueno o bien. Una eulogía es una buena palabra, ¿verdad? Un eulogio, me dieron un eulogio, una buena palabra. Ángel, un ángel es un mensajero de Dios. La palabra ángel significa mensaje. Eu ángelos, y significa las buenas noticias. Era una palabra que se utilizaba en la antigüedad para proclamar, por ejemplo, una gran victoria del Imperio Romano sobre pueblos bárbaros que venían a robarles la comida, a violar a las mujeres, a invadir. Y cuando el emperador romano avanzaba sus tropas y conseguían libertad, iban proclamando la libertad que habían obtenido en la batalla, o iban proclamando que un nuevo emperador había ascendido al trono, y decían, ahí vienen anunciando el evangelio, las buenas noticias. Ya hay emperador en Roma y va a haber justicia. Entonces los cristianos, cuando vieron que Jesús se levantó de la muerte, dijeron, estas son noticias dignas de ser proclamadas en todo el imperio, que cada persona, anciano, joven, adulto y niño deben escuchar, que Dios nos amó tanto que dio a Jesús en la cruz por nuestros pecados, para que no nos perdamos, sino para que tengamos vida y vida eterna. La resurrección de Jesús es una parte esencial de esas buenas noticias. Dice 1 Corintios 15, está en la pantalla, lo pueden leer en voz baja siguiéndome a mí. Dice, hermanos, quiero recordarles el evangelio, las buenas noticias que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen, ¿cómo? Firmes. La vida cristiana no es solamente un ticket al cielo. No entregues tu vida a Jesús solamente para ser salvo del infierno. Entrega tu vida a Jesús porque comprendes que Él no es religión, que Él es el que hizo la vida. Dice la Biblia que todo fue creado por medio de Jesús y para Él. Un día vamos a morir, nada de lo que este mundo hayamos pensado, muchos de nosotros anhelamos tener un departamento, una casa, y eso es bueno. Esfuércense, pongan sus planos en las manos de Dios, hagan lo que está en sus manos, pero no te afanes demasiado porque esta vida es pasajera. No va a permanecer el dinero. Cuando estamos en un accidente, la gente que está muriendo no está pensando, ay, ¿cómo no gané más lana? ¿Cómo no me compré las botas picudas que siempre quise tener? ¿Cómo no me compré mi Apple Watch? La gente no está pensando, ¿cómo no me compré mi carro del año que tanto anhelé? ¿Cómo no tuve la casa? No, la gente no es lo último que pasa por tu mente. Lo que estás pensando es, llama a mis hijos, llama a mi familia, los amo, los quiero, gracias. Y estás pensando, Señor, estoy preparado. Y hay un temor, Señor, estoy preparado para ir a verte, porque mis pecados me separan de ti, sé que soy indigno de ti. La gente está pensando en Dios y en la familia. Eso es lo último, lo único que va a contar. Y ¿se acuerdan que vimos en las clases una poesía que escribió un fraile que se llamaba Fray Miguel de Guevara, que decía, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso, Señor, de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, Señor, de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No tienes que darme para que te quiera, porque aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Precioso, precioso poesía, que le está diciendo a Dios, Señor, te amo por tu amor, no te amo por temor al infierno, ni porque quiero mi ticket al cielo. Y aquí Pablo les dice
que el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, es un lugar para mantenerse firme. Es una relación con Dios diaria. Tú no te casas para tirar a la esposa y decirle, ya vivimos un mes, ya te puedes ir. No, te casas para tener una relación de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y con Dios es lo mismo. Es importante que no seamos solamente de emociones. Me va mal y estoy de rodillas en la iglesia. ¿Me va bien? Oh, Dios, ¿para qué lo necesito si todo va bien? Mira lo que yo he conseguido con mi esfuerzo. Y aquí Pablo les dice que ese evangelio se deben mantener ¿cómo? Firmes. Y dice, mediante este evangelio, estas buenas noticias de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó, mediante ese evangelio somos ¿qué? Son salvos. ¿Salvos de qué? Son liberados de la condenación de una eternidad sin Dios. Pero dice, si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. ¡Wow! Seria advertencia, ¿verdad que sí? Porque cuánta gente hay que ha conocido la bondad de Dios, que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida y por ti. Y a veces después de ver la mano de Dios se olvidan de Dios y no hay más Dios en su vida. No hay abrir su Biblia, orar, congregarse. Fue un momento de emoción nada más. Y continúa diciendo, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Qué importante es que la iglesia transmita, que haya enseñanza, que haya grupos de vida donde la gente crece abriendo la palabra, aprendiendo las enseñanzas de Dios. Qué planes tiene Dios para tu vida, cómo conocer a Dios, cómo tomar buenas decisiones para que tengas gozo en ti, conociendo al Dios que es todopoderoso, que es el Dios de la vida y no una religión. Dice, ¿qué les transmitió? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Por qué murió Cristo por nuestros pecados? ¿Quién es el autor de la vida? ¿Quién hizo la vida? Dios. Cuando nosotros pecamos y le decimos a Dios, no me importan tus mandamientos, yo quiero vivir mi vida a mi manera, en mi egoísmo, en mi orgullo, buscando mi placer personal y no me importan los demás ni tú, Dios. Cuando uno rompe las leyes de Dios, uno merece la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, porque estamos pecando contra el Dios que nos dio la vida. Y Cristo vino y en la cruz extendió sus brazos y murió. Y una de sus últimas palabras fueron, consumado es terminado mi sacrificio en la cruz por los pecados. Y esto fue anunciado según ¿qué? Las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Hermanos, Cristo vive. Verdaderamente vive. Hermanos, Cristo vive. Amén. Y vemos que esto es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de la vida, las buenas noticias de la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. ¿Qué es el Evangelio? Escúchelo una vez más, porque la tercera me lo va a repetir. El Evangelio son las buenas noticias de la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Sin resurrección no hay buenas noticias. Esto fue anunciado, dice que fue según las Escrituras por los profetas. ¿Sabes que hay gente que dice, bueno, es que para mí todas las religiones son iguales, ¿no? Dice la gente. Lo importante es tener fe en algo. Ok, ¿qué te parece si nos vamos en una avioneta y te doy una pomada para caídas y raspaduras y te avientas con la pomada en la mano? Como aquel que se aventó. ¿Y cómo te avientas con la pomada? Pues ahí dice que es para caídas y raspaduras, ¿no? Imagínate, ¿qué te parece si te avientas de un cerro altísimo con una sombrilla? Pues lo importante es que tú tengas fe en algo, que a algo le tengas fe. ¿Sí o no? ¿Funciona o no funciona? No funciona, porque la sombrilla no se hizo para detener una caída. ¿Qué pasa si te avientas temblando de miedo de una avioneta? ¿Te salvas o no te salvas? ¿Qué probabilidades hay de salvarte? ¿Muchas o pocas? Muchas. Estás saltando con un paracaídas, no con la pomada paracaídas, sino con el verdadero paracaídas. ¿Por qué? Porque es más importante el objeto de tu fe. ¿Dónde estás poniendo tu fe? Que solamente tener fe en una religión X. Y Jesús dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ¿quién? Por mí. Jesús es el camino. Toda iglesia que cree que su iglesia es la única buena, que ellos son la restauración de la verdadera iglesia y que solo a través de ellos tú puedes tener la verdad. ¿Les suena conocido? Mormones, Testigos de Jehová, entre otros grupos. Eso se llama secta. Porque la verdad es una persona, que es Jesús, que es a quien celebramos hoy, que Él resucitó, que Él venció la muerte. Esto fue anunciado por los profetas. Lo que poca gente sabe es que las escrituras lo anunciaban. Escuche esto, léalo en voz baja conmigo. Dice Isaías 53, 8 al 11. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, anunciando la muerte de Jesús 700 años antes de que Jesús naciera. Y dice, y su generación, ¿qué dice? ¿Quién la contará? ¿Cuántos de ustedes hace 7 años atrás no conocían de Dios? Levanta tu mano si tú eres eso. Qué lindo, todas esas manos levantadas, personas que han nacido de nuevo. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, Dios hace todas nuevas. ¿Y quiénes son la generación de ese Mesías? Eres tú, soy yo. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Según esta profecía, 700 años antes de Cristo, ¿se le quitaría la vida al Mesías? ¿Moriría, sí o no? Sí. Dice, por la rebelión de mi pueblo, por los pecados del pueblo fue herido. Puso su vida, ¿para qué puso su vida? Para borrar el pecado, en expiación por el pecado. Y más adelante dice el texto, pero vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Qué significa? Fue cortado de la tierra de los vivientes, pero vivirá por largos días. Hay una resurrección, ¿verdad que sí? En el Salmo 16:10 dice, no permitirás que tu santo se quede en el Seol, en la muerte, ni que su cuerpo vea corrupción. Salmo 16:10. Los profetas anunciaban que el Mesías de Dios, aunque sería muerto, volvería a vivir, proclamando vida a todo aquel que cree en Él. Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál fue la aflicción de Jesús? Imagínate siendo Dios, que le dicen, a ver, te damos un puñetazo. ¿Alguna vez te han dado un puñetazo en la cara? ¿Un golpe? ¿Cómo se siente? Hasta caliente, enojado, humillado, ansiedad. Estoy en medio de un pleito. Te sudan las manos. ¿Y cómo pasó esto? Se siente horrible, ¿verdad? A mí me han dado también, sí, no crea. Es pastor, sí, me han dado. Pues está en la escuela, muchachos bullies que querían pedirme dinero o algo. No sé, ¿a usted le pasó algo así con alguien en la escuela? Y se siente feo. Me acuerdo la primera vez fue en segundo de primaria. De repente un niño así nomás llegó y ¡bolas! Llegó y yo me quedé así. Nunca había experimentado un golpe. Me quedé y dije, pues ¿yo qué le hice? Qué injusticia, ¿no? Pero imagínate a Jesús que le digan, adivina quién te dio el puñetazo si eres el Hijo de Dios. Y de repente que agarren así un pedazo de cuero. ¿Algunos de ustedes le dieron cuero, sus papás? Sí, a mí me tocó también de esos, pobre de mí, ¿no? Con cinto. Imagínate un cinturón con piedras incrustadas que cada vez que pegaba, que sacaba pedazos de carne y sangre. Y que Jesús después pone ¿alguna vez te has clavado una espina? Y cómo te punza por dentro y el dolor una agonía. Ahora imagínate espinas en la cabeza con sangre. Y ser puesto en una tumba desnudo, en vergüenza, donde toda la gente grita, crucifíquenle, crucifíquenle. Y sabiendo que tú tienes el poder de tronar tus dedos, bajar millares de ángeles y ser libre de ese lugar y matarlos a todos si quisieras. Qué bueno que Dios no nos dio el encargo a nosotros, ¿no? Porque no hubiera habido muerte ni resurrección, había habido muchos muertos ahí. Pero imagínate que Cristo sufrió eso y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Déjame te pregunto, ¿cuál es el fruto de la aflicción del alma de Jesús? ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es el resultado de esa muerte? Que nosotros hoy podemos tener perdón de pecados, que podemos tener vida eterna, que podemos ser reconciliados con Dios. Y Dios ve tu vida reconciliada con Dios y dice, valió la pena las espinas, valió la pena los puñetazos, valió la pena la vergüenza. Mi pueblo rescatado, que amo, que di mi vida por ellos,
Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Dice, por su conocimiento declarará justos de sus pecados, justificará mi siervo justo. ¿A quiénes? A muchos, y llevará los pecados de ellos. Entonces veamos lo que dice, retrocedamos, ¿qué dice Corintios? Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí de Cristo, porque Él perseguía a la iglesia, y de los apóstoles, que Cristo murió por nuestros pecados, según que las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las... ¿Por qué dice según las Escrituras? Porque Dios lo había anunciado cientos de años antes que sucediera. ¿Qué religión en el mundo tiene esto? Ninguna. Ni el budismo, ni el islam, ninguna filosofía tiene lo que los cristianos tenemos. Que Dios anuncia lo que va a suceder y sucede. Amén. Segundo lugar, la resurrección de Jesús fue un acontecimiento histórico real. Sucedió. Dice 1 Corintios 5:6, y se apareció a Cefas, que era un sobrenombre de Pedro, y luego al resto de los apóstoles, los 12. Después se apareció a más de ¿cuántos? Más de 500 cristianos, los que comenzaban a seguir a Jesús, la mayoría de los cuales, ¿qué dice? Vive todavía. Entonces los corintios decían, ¿de verdad fue cierta la resurrección? Pues dice que se apareció a todos los apóstoles, que hay más de 500 que todavía la mayoría viven. Y esto está escrito en el año 56. Y Jesús aproximadamente murió entre el año 30-33 y resucitó. Entonces estamos hablando de ¿cuánto tiempo? 23 años después. Muchos de los que presenciaron la muerte y resurrección de Jesús estaban vivos. Y Pablo les dice, de los cuales muchos están vivos, más de 500. La gente podía ir y decir, oye, ¿tú te acuerdas? Sí, me acuerdo. Hace 23 años yo viví ahí, yo pasé esa incredulidad, yo vi a Jesús muerto en una cruz y lo vi vivo. Ok, hubo muchos testigos. Luego se apareció ¿a quién? Jacobo. ¿Sabes quién es Jacobo? Hijo de José y María, que escribió el libro de Santiago, porque Santiago es el nombre griego del nombre hebreo Jacobo. Y Jacobo, dice Juan 7:5, que ni aún sus hermanos creían en Jesús al inicio. Pero Jacobo comienza su carta diciendo, Jacobo, Santiago, siervo del Señor Jesucristo. ¡Wow! Porque la resurrección cambió su incredulidad y fue un tremendo hombre de Dios y de oración, líder de la iglesia en Jerusalén. Dice, por último, como a uno nacido fuera de tiempo, porque Pablo no estuvo en el ministerio de Jesús terrenal, se me apareció también ¿a quién? A mí. Y mira cómo lo enfatiza Pablo, a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Puedes irte al libro de los Hechos, capítulo 8 y verso 9, y dice, Pablo, respirando aún amenazas contra los discípulos de Jesús, buscó cartas de los sumos sacerdotes, iba camino a Damasco a poner preso a los del camino, a los cristianos que estaban en el caminar con Cristo. Pablo pensaba que el cristianismo era falso. Él pensaba que Jesús era un impostor, que no era el Mesías. Él pensaba que el cristianismo era solo religión falsa. Pero en medio de su camino a apresar cristianos, vio una luz y escuchó una voz que lo tumbó al piso, lo humilló, y en el piso dijo, ¿quién eres, Señor? Atemorizado. Y le dijo, escuchó una voz que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y tuvo un encuentro con Dios y un proceso en su vida que duró 3 años. En la vida de Pablo fue y vio a los apóstoles y terminó siendo un tremendo instrumento en las manos de Dios. Así que no importa tu pasado, lo que importa es lo que Dios hace con tu vida hoy. Y eran testigos que no creían. Es un acontecimiento histórico la resurrección. Dice, pero por la gracia de Dios, su regalo inmerecido, soy ¿qué? Lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue en vano. Al contrario, he trabajado más que ellos, que Pedro, que Juan, que Jacobo, que Simón el celote, que Judas, no Iscariote, sino Tadeo. He trabajado más que ellos. Dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Llenó Europa del evangelio Pablo. Pero dice, pero en fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Había un común acuerdo, no había competencias, no había religión de que, tú vas a aquella iglesia y yo voy a esta, sino había un consenso de fe
que Jesús había muerto por nuestros pecados y resucitado. ¿Sabes quién reafirma esto? Pedro, en su carta, carta de Pedro. Mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1:16. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ¿qué? Fábulas inventadas, fábulas artificiosas que un artífice creativo, un artista creó y inventó una historia que Jesús hacía milagros y que resucitó. Dice, sino que les comunicamos lo que comunicamos de Jesús. ¿Cómo? Como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué está diciendo Pedro? Esto no es un invento. Yo sé que la historia de la resurrección de Jesús suena difícil de creer para muchos. ¿Por qué? Porque nadie se ha levantado de la muerte. Una vez que nos morimos, estamos bien muertos todos. Pero el único que lo hizo fue Jesús. Cristo vive. Verdaderamente vive. Hay un historiador, hay varios. Flavio Josefo fue un judío trabajando para los romanos que escribió historias del pueblo judío y de la situación con Roma. Y en sus escritos de las antigüedades de los judíos, este historiador famoso de la antigüedad, Flavio Josefo, escribe: había alrededor de ese tiempo un hombre sabio, Jesús, y es que es correcto llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas. Y él, sin ser un creyente, dice, fue muerto, habla de que fue muerto bajo Poncio Pilato. Hay inscripciones que se han encontrado del procurador de Judea, Poncio Pilato. Él procuraba la justicia entre los judíos, estuvo rigiendo como procurador de justicia del año 26 antes de Cristo al año 36 antes de Cristo. Son personajes de la historia, Poncio Pilato. Y dice, y se volvió a aparecer vivo ante ellos, sus seguidores, al tercer día, como los profetas lo habían anticipado. Y el grupo de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguido hasta el presente. Libro de Antigüedades de los Judíos, capítulo 18, verso 33. Esto es histórico, y no solamente él habla de eso. Plinio el joven, un historiador romano, Luciano, Suetonio, son historiadores de la historia que mencionan al cristianismo y a los cristianos. Y hay gente en nuestro tiempo tan ignorante que dice, no, Cristo ni existió. De verdad, es ignorancia de los hechos históricos. Ok, tercer punto que vemos es que sin la resurrección de Jesús nuestra fe cristiana no tendría sentido. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 12 al 14. Si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? ¿Tú has escuchado gente así en nuestro tiempo? Que dice, no, aquí todo se paga en esta tierra. El infierno es la tierra. ¿Y quién ha regresado para decirnos que hay vida del otro lado? ¿Sí han escuchado eso? Hay gente que no cree. La Biblia nos dice que no es de todos la fe. Dice, si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Y nuestra predicación, ¿qué dice? No sirve de nada, como tampoco la fe de ustedes. Yo difiero con Pablo, porque yo creo que el cristianismo... Hay una historia, Blaise Pascal fue un físico matemático, claro que es la palabra de Dios, no estoy difiriendo con la palabra de Dios. Pablo está diciendo que nuestros pecados no han sido perdonados y Cristo no resucitó. Estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo, es la palabra de Dios, más nos vale estar de acuerdo. Pero lo que me refiero es que hay un matemático, Blaise Pascal, que él dijo, en su tiempo eran famosas las apuestas, y dice, hay dos opciones, o existe un Dios o no hay Dios. Y tú tienes dos opciones, o crees en Dios o no crees en Dios. Dice, vamos a ver la ley de las probabilidades. Si Dios no existe y tú decides creer en Él, ¿qué pierdes? Pues no pierdes nada. La gente que cree en Dios es más feliz que la gente que no cree en Dios. La gente que cree en Dios tiene la iglesia y les ayuda socialmente y en sus vidas, en sus emociones. Y estudio tras estudio dicen que las parejas que buscan de Dios son más felices en el matrimonio, tienen menos ansiedad, etcétera, etcétera. Hay muchos beneficios si fuera falso, ¿no? Y el cristiano muere creyendo que va a resucitar con Cristo, pero muere y ¡pum! Como dicen los jueguitos, the end, se acabó todo. Nunca te enteraste, si no hay Dios y si no hay vida después de la muerte, nunca te enteraste que estuviste equivocado. Es más, moriste con una sonrisa y una paz tremenda. A eso me refería. Pero ¿qué pasa si hay un Dios en la ley de las probabilidades? Tú dices, no, yo en la religión no creo. Y a mí, todos aquí en la tierra y no hay Dios. ¿Quién ha venido del otro lado? Y eso. ¿Conoce gente así? Bien testaruda. ¿Y qué? Dice, ok.
¿Qué tal y qué si estás equivocado? ¿Qué si mueres y hay un Dios y lo que la Biblia dice es cierto y mueres en tus pecados sin clamar a Dios y te despiertas en un lugar de desesperación separado de Dios? No hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja. Te vas a lamentar por los siglos de los siglos. Pero el cristiano ni cuenta se dio que estuvo equivocado. Es una cosa de ley de probabilidad para planteárselo a un ateo, a alguien que no cree en Dios. Entonces Pablo dice, nuestra predicación, si Cristo no resucitó, no sirve de nada, como tampoco la fe de ustedes. Mira, esta es la realidad. Sin la resurrección de Jesús, el evangelio sería buenos consejos, no buenas noticias. Buenos consejos. La Biblia está llena de buenos consejos. La blanda respuesta quita la ira. Estás peleándote, agarrándote con la esposa o con los hijos o con alguien en el trabajo o con una autoridad o con un policía. Y tú, ¿y usted qué? Why are you telling me that? Y te peleas, se le caldean los ánimos. Pero si dices, ay, la palabra de Dios dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Ok, platíqueme, ¿por qué se siente usted así? ¿Cómo le puedo ayudar? Y la otra persona inmediatamente se le baja el coraje, ¿no? Y si dice, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y ahí están agarrados como bulldogs, ¿no? Como bull terriers que se le traba la mandíbula. Pero el evangelio, sin la resurrección de Cristo, sería buenos consejos. Tiene muy buenos consejos, pero ahí acabaría todo. Morimos y ya. Se acabó no hay vida después de la muerte. El evangelio sería buenos consejos, no evangelio, no buenas noticias. Las buenas noticias es que aquello que tememos más, que es la muerte, y que estamos 100% seguros que todos la vamos a experimentar a menos que Cristo venga por su pueblo, hay una solución que Cristo proveyó, que es la resurrección de los muertos, que asegura la resurrección nuestra. Y eso es paz, eso son buenas, muy, muy buenas noticias. Amén. Eso es el evangelio. Dice, aún más, dice Pablo, resultaríamos falsos testigos. Yo estaría mintiendo si les dije que Cristo se encontró conmigo. Dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es que una ilusión de que hay vida después de la muerte, pero no, en realidad no la hay si estuviéramos mintiendo. Dice, y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos, ¿quiénes? Los que murieron creyendo en Cristo. Hace 2 años perdí a mi papá también. Qué terrible es pasar por la muerte de gente que amamos. Pero yo sé que mi papá está en Cristo. Yo sé que él tenía un versículo que era su favorito en su cama, que decía, Isaías 26:3, que decía, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor, porque en Él se encuentra la fortaleza de los siglos. Y mi papá estuvo en cama 3 años, teniendo que mi mamá cambiarlo, limpiarlo. Muchos se hubieran rendido ante la vida y oraban juntos y Dios era su fortaleza. Pero ¿qué sabemos? Que no está perdido. Los que murieron en Cristo están ¿con quién? Con Cristo. Estamos ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y dice, si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, ya les dije, buenos consejos, no buenas noticias. Pues me ayuda porque tengo un mejor matrimonio. Pero ya se acaba la vida y ya no hay vida. Dice, seríamos los más desdichados de todos porque estamos creyendo una mentira. Pero lo cierto, dice Pablo, es que, ¿qué? Dígalo conmigo, que Cristo ha resucitado. Y así como en Adán, el primer hombre en esta tierra, todos murieron y se nos pasó el pecado a todos, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados, pero cada uno en su debido orden. ¿Quién fue el primero que se levantó entre los muertos por sí mismo, por su propio poder? ¿Quién? Jesús, es lo que hoy celebramos hace 2000 años atrás, amén. Y después las primicias. Pablo está utilizando una figura del lenguaje del cultivo, porque cuando un cultivo, por ejemplo de trigo, daba los primeros racimos, eran las primicias del cultivo, y era una garantía que Dios iba a proveer el resto del cultivo, porque ya los primeros racimos habían surgido. Entonces cuando Cristo resucitó, después las primicias son los que han muerto, y que hasta el tiempo de Pablo ya habían muerto, conociendo a Jesús en su vida. Y después cuando Él venga, ¿quiénes van a ser transformados? ¿Quiénes? Los que le pertenecen. La pregunta, ¿le perteneces a Dios?
Ha habido un día que tú doblaste tus rodillas y le dijiste: Señor, quiero que seas mi dueño, quiero pertenecerte, quiero arrepentirme de mis pecados y seguirte, Señor. Los que le pertenecen. Y continúa. Bueno, vemos otro punto más adelante. Faltan 2 puntos más y terminamos. Estamos explorando 1 de Corintios 15, un capítulo preciosísimo, lleno de verdades doctrinales y teológicas. Dice: la resurrección de Jesús debe llevarnos a vivir una vida entregada a Dios. Lo vemos con Pablo. Vemos: si no hay resurrección, y el verso 30 es un verso bien difícil, porque dice: entonces, ¿por qué algunos se bautizan por los muertos? Y ahí los mormones hicieron una doctrina bien rara, que se bautizan por Abraham Lincoln y por Moctezuma y no sé, por parientes que ya murieron, que nada de eso está en la Biblia, ni tiene nada que ver. Pero es un pasaje raro, pero lo más probable es que sea gente que en su lecho de muerte se arrepintió. Y le dijo: Señor, te necesito. ¿Alguna vez yo he conocido personas entre ustedes que van al hospital o que al papá, a la mamá le dicen: papá, mamá, confía en Dios, dile al Señor que venga a tu corazón, que te perdone? Amén. ¿Ha habido casos así? ¿Sí? Y cuando eso, me acuerdo de la hermana que oramos y eso sucedió. Que cuando esto sucedió, es probable que algunos, porque el bautismo era tan importante, si no te has bautizado, hazlo, es un mandato de Jesús de publicar ante el mundo que has decidido seguir a Cristo. En la Biblia no vemos un solo bautismo de un bebé. La misma Virgen María trajo a Jesús al templo en Lucas capítulo 2 para presentar al bebé al Señor, agradecer por su vida, pero nunca vemos que lo bautizó la Virgen María. El bautismo, los primeros 400 años de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, de la iglesia universal de Cristo, no hubo bautismos de bebés. Es una tradición y a veces seguimos tradiciones que no están en la palabra de Dios. Y Dios quiere que si tú has creído en Jesús, pierdas el temor y le digas al mundo: Jesús ha perdonado mis pecados, yo me identifico con Cristo y decido seguirlo. De hecho, la siguiente semana va a haber agua aquí, porque la iglesia americana va a dejar el bautismo listo. Si alguno de ustedes tiene interés, como iglesia les animamos a que tomen los estudios bíblicos de integración, porque dan una formación maravillosa en cómo orar, cómo leer la Biblia, qué es la vida cristiana. Pero si tú ya tienes tiempo en la iglesia y no te has bautizado, pasa al centro de conexión terminando. En una de esas, la semana que viene tenemos 3 bautismos, y si no, en 3 meses vamos a tener bautismos. Así que tome ese paso de fe. Pero bueno, es probable que gente antes de morir no había experimentado eso, y la misma iglesia, alguien en representación de ellos, lo hizo sabiendo que no habían podido dar ese paso de fe y que habían aceptado al Señor en su lecho de muerte. Y dice, lee el verso 30: ¿Por qué nos exponemos nosotros al peligro a todas horas? ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Pablo vivió una experiencia horrible en Éfeso. No sabemos qué es. Algunos dicen: lo tiraron al Coliseo romano y se soltaron leones o gatos salvajes para arañarlo. No, lo más seguro es que no, porque él era ciudadano romano. Lo más seguro es que está hablando de una forma metafórica, porque el pasaje anterior dice: somos muertos todo el tiempo. ¿Por qué luché contra fieras? Significa que algo sucedió, que su vida estuvo en mucho peligro, como en Hechos capítulo 15, que lo apedrearon a Pablo, 14 y 15, que vemos que lo apedrearon en Listra y casi lo matan. Pero dice Pablo: si esto es solo por motivos humanos, ¿qué gano yo en estar yendo en desvelos, en peligros, anunciando a Jesús? Si estoy anunciando una mentira. Es lo que Pablo dice en su tiempo a su gente. Estoy predicándoles a Jesús y ruego que se reconcilien con Dios, porque yo no creía en Jesús y Él cambió mi vida, me hizo una nueva persona, y no puedo pagarle a Dios la misericordia que Él tuvo de mí. Yo quiero que otros también conozcan a ese Dios que puede cambiar la vida de ellos también. Yo vi a ese Jesús resucitado. Es lo que Pablo está diciendo. Si los muertos no resucitan, ¿qué dice Pablo? Comamos y bebamos. Nos vamos al buffet ahorita saliendo. Y no importa, emborráchate, vive una vida mal, duerme con uno, o si eres mujer, duerme con un hombre, el próximo fin de semana con otro. Tú como hombre, dale rienda, dale vuelo a la hilacha, dicen en México, dale rienda suelta. Que no es cierto, porque todo eso causa mucho dolor en la vida, te echa a perder la vida. Pero dale rienda suelta. ¿Por qué? Todos nos vamos a morir. No hay resurrección, ¿no? Comamos y bebamos. Amuélate a otros, el que no tranza no avanza. Tú miénteles y véndeles cosas falsas y pisotéalos, así como nuestros países. Enriquécete a base de amolar a los demás. ¿Por qué?
Porque al cabo todo se acaba en la muerte. No hay vida después de la muerte. Comamos y bebamos, que mañana todos moriremos. Es lo que dice Pablo. ¿Están siguiendo? ¿Dice eso o no? ¿Sí está diciendo eso? Estamos terminando. Dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen, ¿qué? Porque algunos de ellos habían comenzado bien, pero tenían personas que les estaban mal aconsejando. Déjame te pregunto, ¿con quiénes te rodeas como hijo de Dios? ¿A qué consejos escuchan? No, deja a tu viejo, deja a tu vieja, consíguete otra. Tiene 40, consíguete 2 de 20. No, dicen, ¿sí? Ese tipo de consejos da la gente que no conoce a Dios. ¿A poco no? ¿A cuántos de ustedes los han mal aconsejado con un consejito por ahí? Sí. Dice, no se dejen engañar. ¿A quién le das cabida que hable a tu corazón? Dice, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de ¿qué? De pecar. Otra vez, iglesia, Cristo resucitó para que tú vivas una vida que agrada a Dios. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Y al que le caiga el saco, que se lo ponga, porque es Dios hablando y no yo. Es la verdad. Dios nos está amonestando a todos de que hay gente a veces en las iglesias que no conocen de Dios. Tienen religión, pero no relación con Dios. No están agradando a Dios. Y por último, la resurrección de Jesús asegura nuestra resurrección y nos motiva a vivir para Dios. Continúa el verso 54. Y cuando nuestra naturaleza corruptible, ¿tienes una naturaleza corruptible o no? Se corrompe con todo. Yo me acuerdo que hace mucho nos regalaron un perrito, mi suegro, que hasta el día de hoy tenemos, tiene 13 años de edad, Schnitzel se llama, significa milanesa en alemán. Pero Schnitzel tenía ringworm. Y me acuerdo que de repente Paola y yo nos empezamos a llenar de ringworms. El perro nos empezó a contagiar de hongos y estábamos teniendo que untarnos porque el perro, nuestra naturaleza es corruptible. Una cosita, una enfermedad y se corrompe. Somos propensos al cáncer, que una célula se modifique mal y se empieza a reproducir y nos morimos de cáncer. Dice, cuando nuestro cuerpo corruptible, cuando nuestro cuerpo mortal se haya, ¿qué dice? Revestido de inmortalidad. ¿Por qué? Porque un día, cuando resucitemos por los que estamos en Cristo, nuestro cuerpo se va a revestir ¿de qué? ¿De qué se va a revestir? Inmortalidad. ¿Qué significa inmortalidad? Que es para siempre, que no vuelves a morir si estás en Cristo. ¿Cuánta lana no daría Jeff Bezos de Amazon o Bill Gates de Microsoft? ¿Cuánta lana no hubiera dado Steve Jobs de Apple, la mejor compañía de tecnología y las mejores computadoras? Steve Jobs, billones de dólares, y murió de cáncer de esófago a los 55 años de edad. ¿Cuánto dinero no darían los millonarios para saber que van a vivir para siempre con paz, que no habrá más llanto, tristeza ni dolor? Eso es lo que Cristo vino a hacer. Son buenas noticias, amén. Son buenas noticias. Dice, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido destruida por la victoria de Jesús en la cruz. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ¿cómo había comenzado Corintios 15? Este es el evangelio en el cual se mantienen, ¿cómo? Firmes, y si no, creyeron en vano. ¿Y cómo termina la carta? ¿Cómo termina Corintios 15? Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse ¿qué? Firmes y constantes. No, ahorita viene el verano, que sale el sol y se pone bonito. Está bien si te vas de picnic, de unas vacaciones que separaste en tu calendario y vas a ir, pero no te vayas de picnic todos los domingos, ni un domingo sí, un domingo no. Haz un hábito con Dios de congregarte, de orar, de leer tu Biblia, de ser constante. Pon a Dios en primer lugar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Dice que estemos ¿cómo? Progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena? Ustedes que sirven a Dios, ¿ha hecho una diferencia en sus vidas? ¿Vale la pena servir a Cristo? Claro que vale la pena. Claro que vale la pena. 1000 veces vale la pena. Aquí tienen a un ex abogado y ex actor de telenovelas en México, para los que no sabían que hice eso por 3 años. Y si, ¿qué creen que se me dijeran? ¿Sabes qué? Quítate de ser pastor y te damos una novela protagónica
y te vas a tener un despacho jurídico con el abogado que trabajaste, vas a estar ganando $50,000 al mes con los casos que se acumulan de derecho laboral de los trabajadores que representas y te va a ir muy bien. ¿Qué cree que haría yo? No cambio por nada lo que Dios ha hecho en mi vida por su gracia, porque Dios lo que nos ofrece es algo que el mundo no puede comprar, que es una relación con el Dios que hizo la vida. Y es una relación con un Dios vivo, verdadero, que dejó una tumba vacía, que venció la muerte. Y que el día que estemos en un hospital y que estemos en una operación, puedes decir: Señor, en tus manos está mi vida. Y si hoy cierro mis ojos y me quedo en la anestesia, Señor, gracias por haber muerto en una cruz por mis pecados y haber resucitado, porque yo sé que en ti, Señor, tengo vida y vida para siempre. Tú llenas mi vida, tú eres suficiente, Señor.